tener ya abierta la discusión respecto a si era necesario de una vez, a pesar de que hayan algunas personas que se vean afectadas, tomar la decisión como Estado de que el único documento válido para poderse identificar sea la del documento personal de identificación. Mucho de lo que nos reflejan las redes, Hugo, es que los guatemaltecos tampoco actuamos. Si nos dan tiempo, esperamos a que llegue el máximo. Un caso, por ejemplo, lo de el registro ante el DECAM, ¿no? Cuando le quedaban pocos días, parecía que era época de caza y veía usted a toda la gente haciendo cola ahí frente al centro ecuestre militar y con armamento en mano. Ampliaron la vigencia y no pasaba nada, no hay nadie. No, la misma calcomanía del impuesto sobre circulación de vehículos, por ejemplo, es un ejemplo de esta actitud. Sin embargo, tal vez al final no tenemos que enfocarnos tanto en las conductas individuales de cada persona. Digamos, si hay personas que se atrasaron voluntariamente o por negligencia, pues estas personas sufrirán las consecuencias. Sin embargo, hay un problema grave de violación a los derechos humanos, como mencionaba Giovanni, cuando vemos que hay gente, por ejemplo, que lleva, se escuchan casos de hasta 6 o 7 visitas al RENAP para resolver un problema con el DPI. O sea, cuando vemos este tipo de problemas nos damos cuenta que no es algo que se le puede achacar directamente a las personas, digamos, como tales, sino que también hay un Estado ineficiente. Particularmente la primera administración del RENAP tuvo un problema con los registros gravísimo que ocasionó todo tipo de problemas. Los registros civiles, ¿verdad? Exactamente. Todas las actas de los registros civiles que naturalmente, la de las sedes, por ejemplo. Que naturalmente no eran tampoco los mejores registros. O sea, al final la razón por la que estamos cambiando por un sistema distinto es porque la cédula era un documento muy problemático. De la venta de la cédula. También. Sí, o sea, era una venta. Era muy común escuchar eso de nació en Jalpatagua, ¿no? Este término de nació en Jalpatagua diciendo que ciudadano chinchanjo. Sí, o sea, o por ejemplo, de ver menores de edad con cédulas falsas utilizadas únicamente para entrar a bares o delinquir. Exactamente, o sea, digamos, había un problema grave con la cédula. La transición hacia el DPI en todos los países en donde se realizan este tipo de transiciones son problemáticas. Sin embargo, esta se vio acentuada por el hecho de que, uno, fue muy cerca de un año electoral cuando se inició, y dos, bueno, el trámite era engorroso, ¿sabe? El trámite requería una serie de documentos que, por mínimo que fuera el error, hacían que el proceso fuera engorroso, enredado, complejo. Arreglarlo era todavía más difícil y el ciudadano tenía poca tolerancia a ese tipo de errores, Giovanni Frati. Así es, y con razón, ¿no? Es verdaderamente increíble que se cree una nueva burocracia, se gasten cientos de millones de quetzales y el ciudadano no se puede identificar. Obviamente el proceso, creo yo, con el tiempo ha mejorado, hay una logística, digamos, un tanto mejor, etcétera, pero como digo, es imperdonable que el Estado no le permita identificarse a 30.000 personas o a 200.000 personas, porque como los números también son muy difíciles de saber en RENAP, sí. Estamos en un serio problema. Y yo diría otra cosa, si no avanza aceleradamente el RENAP en el blindaje y la protección con firewalls y con grandes cantidades de encriptamiento verdaderamente sofisticado de esos datos, los 17 millones de guatemaltecos estamos en un gravísimo problema de poder entonces perder nuestra identidad porque esa base de datos se vuelve vulnerable. Es muy importante mejorar las medidas de seguridad de la base de datos, así como el documento en sí mismo. Es que, vamos, nuestro registro civil ha sido endeble. La cédula era un documento realmente nada confiable, no por decirle poco, nada confiable. Así es, completamente falsificable. Y además, ¿cómo decirle? Ni siquiera era análogo, era tecnología de los años 30. Un acto bastante artesanal, ¿no? O sea, si usted encontraba un registrador que tuviera buena letra, usted se sentía orgulloso de que era bonita su cédula, era una cosa muy rara. Vámonos a las redes. Juan Pablo Duque, sabíamos que este día llegaría, refiriéndose a la finalización de la vigencia de la cédula de vecindad. José Emiliano Orellana, consecuencias de no respetar la ley. Ciudadanos sin gobernabilidad, todo el mundo hace lo que quiere. Víctor Cano, no, la capacidad como institución es por demás baja, sus trabajadores carecen de preparación y de vocación. Marcos Meléndez nos dice uno de los problemas es la dejadez de la gente, no podemos exigir al gobierno si nosotros no somos responsables. Ana Rivas, nunca lo estuvo y nosotros tampoco, ahora ¿quién podrá ayudarnos?
Shura Morales nos dice, el error fue retirar a los registros de las municipalidades, eso causó el caos y la pérdida de información. Eugenia Méndez pues elogia el saco del licenciado Frati esta noche. Adolfo nos dice, el RENAP desde el principio debió de apoyarse en los registros civiles de las municipalidades y no trabajar solo. Ese fue el riesgo poco calculado, me parece. El tomar registros que eran endebles y sentirse en la capacidad inmediata de generar un documento que sí entra a otro proceso, y hubo un montón de gente que no se casó, que no estaba ni siquiera viva y tiene 45 años. Hay una serie de cosas que se encontraron con este cambio y nos ha tomado mucho tiempo a los guatemaltecos llegar a este punto, licenciado Novales. Bueno, podríamos decir que sí, tal vez en un primer momento hubo... Fue caótico, ¿no? No solo eso, sino que tal vez hubo una evaluación tal vez equivocada de lo que venía. Sin embargo, sí, y esto es relacionado con lo que mencionaba Philip ahorita, el directorio del RENAP, la manera en que se integró, fue una cuestión que respondía, que parece responder única y exclusivamente a una repartición de los negocios derivados de la emisión de este documento. ¿A qué me refiero con esto? Es algo que dificultaba muchísimo la ejecución. Al final habían ahí un representante del Congreso, un representante del Ejecutivo, un representante del Tribunal Supremo Electoral, y en muchos casos las disputas, o los atrasos provenían no necesariamente de cuestiones técnicas, sino de cuestiones políticas. Y políticas de la manera en que se hace política, lamentablemente en este país. ¿Quién se queda con la plata? ¿Quién va a ser el proveedor? ¿Quién se queda con el negocio? Y esto obviamente pues nos atrasó, y es a lo que volvemos siempre. Mientras haya corrupción de ese tipo, aquí nada va a salir bien. Sea una documentación, sea una compra de armas, sea el lo que sea. plástico, el chip, pero ahí había otro problema, y es quién tiene acceso a todos esos datos. Como usted bien lo planteaba, lo más importante es quién tiene acceso a esa información y de qué forma. Si no, miremos cómo, por ejemplo, funcionarios de la Municipalidad de Guatemala vendieron el registro civil. Y entonces permitieron que empresas accedieran a la información de todos los vecinos de la ciudad de Guatemala. Esto es imperdonable. No se investigó, no se castigó, no sucede nada. Entonces no hubo un escándalo como si hubo en Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente. Entonces, que estamos hablando merece de la identidad del ser humano, que es lo más valioso que tiene. Su nombre, su estado civil, su imagen y su identificación. Es gravísimo, verdaderamente gravísimo. Nosotros vamos a seguir con la discusión, lo invitamos a usted a que participe, nuestro hashtag a las 10 p.m, también por supuesto nuestra cuenta @CanalAntigua, la cuenta en Facebook, búsquenos como Canal Antigua. Esta noche Hugo Novales, @UNC, Giovanni Frati, @Frati Giovanni, y por supuesto, antes de la pausa yo le presento más noticias.